constitucional por ser obra del constituyente permanente. Este es un malentendido muy grave en la teoría constitucional. Que quede claro, la Suprema Corte tiene la responsabilidad de revisar si una reforma constitucional se ajusta o no a los principios fundamentales de nuestra Constitución. Amenazó la gobernabilidad del Estado y dotó de impunidad a quienes vulneraron la Constitución, incluido un fiscal anticorrupción. Los agravios se acumularon uno tras otro. Se tuvieron que presentar más de 30 denuncias a un juez federal para que el Consejo de la Judicatura despertara. Cuando esto le va a corresponder al INE, instituto que ustedes respaldaron con la llamada ola rosa y decían el INE no se toca. Díganlo ahora aquí que no creen en el INE. Noticias del Ferraz TV Internacional. Muy buenos días, mis estimados amigos, que tengan un excelente domingo. Hoy estamos a 13 de octubre del año 2024 y pues que le dan su merecido a Junior prianista del PAN Naranja, Luis Donaldo Colosio Riojas. Literalmente su discurso es para defender los intereses de Norma Piña, de los ministros, que estos ministros que por muchos años estuvieron trabajando solo para el prianismo y no para el pueblo de México. Hay que recordar que estos ministros estuvieron trabajando para empresas extranjeras, siempre viendo por los intereses de unos cuantos y no por lo del pueblo de México. Y bueno, amigos, pues los senador y senadora de Morena, Manuel Huerta y Olga Sosa, lo dejaron sin argumentos a este Junior del PAN Naranja Movimiento Ciudadano. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es importante. Y sin más que decir, vamos con el video. Dictámenes presentados. En ellos observamos múltiples y graves irregularidades, comenzando por su presentación y votación en un procedimiento fast track, lo cual ha generado un notable desaseo desde comisiones, incumpliendo con los principios establecidos en el proceso legislativo, vulnerando leyes, vulnerando reglamentos orgánicos de este órgano legislativo. Esta actitud socava la legitimidad de este proceso, vulnera la confianza que los ciudadanos tienen en nuestras instituciones. Es fundamental que respetemos el Estado de Derecho, y esto incluye acatar las decisiones del Poder Judicial, sobre todo cuando están orientadas a preservar la legalidad y los derechos constitucionales. En este contexto, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Nos han querido confundir, pretendiendo argumentar que la Suprema Corte no puede intervenir en la revisión de una reforma constitucional por ser obra del constituyente permanente. Este es un malentendido muy grave en la teoría constitucional. Que quede claro, la Suprema Corte tiene la responsabilidad de revisar si una reforma constitucional se ajusta o no a los principios fundamentales de nuestra Constitución. Una reforma constitucional puede ser declarada inconstitucional si esta reforma viola derechos fundamentales o si altera la estructura esencial de la Constitución de manera que contradiga los principios democráticos que le dan vida. No importa qué tan buenas sean sus intenciones, este Congreso no es omnipotente. Precisamente para eso está la Corte. Precisamente para eso existe la separación de poderes, para intervenir cuando el Congreso se excede. Y en su Compañeras senadoras, compañeros senadores, pueblo de México, la reforma constitucional al Poder Judicial tiene un significado histórico. Es poner fin a una era de injusticias y dar inicio a la democratización del Poder Judicial.
Con estas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos se establecen las bases que garantizan la elección por voto libre, directo y secreto de la ciudadanía para elegir la integración de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El propósito de la reforma es la concreción de un poder judicial cercano a la realidad de las personas, un poder más eficiente, más eficaz y más profesional que ponga fin a la complicidad en la protección de intereses económicos, a los conflictos de interés y a los acuerdos entre familiares. En la Cuarta Transformación tenemos plena seguridad de que estas reformas secundarias están siendo muy esperadas por la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Estas reformas traerán como consecuencia una mejor administración de la justicia en nuestro país, estableciendo un verdadero Estado de Derecho en el que los jueces no estén al servicio de una minoría influyente, en un sistema viciado y a la orden de unos cuantos, sino en favor de garantizar un servicio para todas y todos los mexicanos en el que se cumpla la ley. Por muchos años se decía que estábamos en la presencia de un poder judicial autónomo e independiente. Todos y todas sabemos que en los hechos jamás fue así. En Tamaulipas, por citar un ejemplo, la corrupción de un juzgador federal de distrito de Reynosa la gobernabilidad del Estado y dotó de impunidad a quienes vulneraron la Constitución, incluido un fiscal anticorrupción. Los agravios se acumularon uno tras otro. Se tuvieron que presentar más de 30 denuncias a un juez federal para que el Consejo de la Judicatura despertara y finalizara la complicidad que laceró la justicia. Así es como siempre se han manejado. Pero hoy ya no será así. Ha llegado el momento de construir un verdadero poder judicial independiente y cabalmente autónomo, elegido por voto popular para refundar el poder judicial con órganos jurisdiccionales responsables que eviten el resquebrajamiento institucional. Estas reformas profundizan la separación entre el poder político y el poder económico. Evitan que las élites utilicen la defensa de sus derechos humanos como artilugio jurídico para ganar juicios y conseguir suspensiones de acciones de gobierno o leyes que mermen sus negocios o vayan en contra de sus intereses oligárquicos. Y lo decimos claro: justicia que se vende no es justicia. Este debate, que es sobre las reformas secundarias, restituyen la confianza ciudadana a las instituciones. Además,
Con las reformas a la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral se actualizan los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación para garantizar el acceso a la justicia a los involucrados en el proceso electoral y el acceso a la justicia para quienes deseen integrar el Poder Judicial de la Federación. Pueblo de México, respetaremos su mandato. En el grupo parlamentario de Morena votaremos a favor de los dictámenes para construir un verdadero sistema de justicia con un Estado de Derecho y alcanzar con todo ello un México más democrático y más justo. Es cuanto. Enrique IV es el autor de la frase "París bien vale una misa". Y creo que más allá que en su momento en el debate procesal estaremos platicando la nueva reserva que el grupo parlamentario va a hacer sobre el artículo 500, que recuperará en mejores términos a la que presenté y que ha provocado polémica, decirles que estoy aquí garantizando el análisis y el debate de los legisladores en comisiones dictaminadoras y en el Pleno, sobre todo para tres ideas centrales. Decirle a la reacción que están anticipando sin fundamentar legal o de hecho una manipulación del proceso que celebraremos el 2 de julio del 25, porque la ley que hoy se debate es la que va a garantizar que el pueblo decida. Por eso este cuestionamiento de la oposición en esta materia al procedimiento de integración de las listas es falso de toda falsedad, como diría el clásico de ustedes. Estos posicionamientos de la oposición al dictamen que se presenta son generales e imprecisos, fundados en el fondo en el rechazo político al cambio de método que desde el debate de la reforma al Poder Judicial hemos estado planteando. A ustedes les da un profundo escozor que el pueblo decida. No quieren cambiar el sistema de cuotas y cuates cuando antes en el Senado manipulaban la construcción del Poder Judicial para lo que ya el pueblo decidió que hay que transformar. Segundo, como dirían ustedes, cuestionan anticipadamente ya los resultados electorales de este proceso que vamos a vivir, cuando esto le va a corresponder al INE, instituto que ustedes respaldaron con la llamada ola rosa y decían: el INE no se toca. Díganlo ahora aquí que no creen en el INE, desmientan lo que ustedes defendieron con tanta vehemencia. Y tercero, fíjense que ustedes cuestionan una supuesta que no escuchamos, que no oímos. Desde el 5 de febrero del 24 el Ejecutivo hizo el planteamiento. Su soberbia los hizo pensar hasta el día de la elección que tenían la mayoría, que iban a hacer lo que quisieran, y oh sorpresa, hasta esos cantos anticipados de triunfalismo vino el Congreso Constituyente, que estamos ahora haciendo realidad el Plan C en esta base central que va a ser la elección del Poder Judicial. La base argumentativa de ustedes, desde que la operación de la elección se va a soportar en un filtro que manipula el Pleno de esta Cámara y la de diputados y el Ejecutivo, echa a un lado que los primeros perfiles que vamos a revisar también los van a revisar desde el Poder Judicial. Ahí ustedes deben de saber y comprender
que como dicen ustedes, primer paso, la voluntad del que se inscribe al proceso. Segundo paso, la evaluación de los comités, cómo va a quedar. Ya hicimos un intento, pero qué bueno que aquí hay democracia y que se puede enmendar el dinamismo del proceso legislativo. Tercer paso, obviamente que va a usarse la insaculación cuando se requiera. Si nos pasamos del número para que se evalúe también en la circunstancia de la suerte quiénes van. Pero el paso fundamental lo va a dar el pueblo con el voto popular, que es a lo que nos mandataron. A eso nos trajeron aquí los ciudadanos con una mayoría numérica que nos permite hacer esto. El dinamismo lo vamos a seguir viendo, no solamente cuando aquí ya lleguen los listados que la judicatura está planteando para el siguiente paso. Y concluyo, todavía vamos a ver más dinamismo. Tenemos que ver que ya se pongan a trabajar todos los trabajadores del Poder Judicial y estos intentos de ustedes, sueños que tienen de que a través de amparos o controversias constitucionales, con intervención ahí sí de los partidos, quieran descarrilar esta reforma que el pueblo ya decidió. El pueblo manda y viva el pueblo. Muchas gracias. Gracias, senador Huerta Ladrón de Guevara. Sigue en el uso de la palabra la senadora. Así es, amigos, como terminaron de ver el video, pues, ¿qué les pareció estos discursos de los morenistas, senadores de la Cuarta Transformación? Y bueno, amigos, pues, el PRIAN caen en su propio juego, en sus propias mañas. Pues hay que recordar que antes decían que el INE no se toca y pues ahora quieren que se toque. Y bueno, amigos, pues estos prianistas, en verdad, lo volvemos a repetir, son dos caras. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete. Es totalmente gratis y nos vemos en la próxima. Esto es Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Que tengan un excelente domingo. Suelta la cumbia, Ferras.